Nos lo va a decir él bien, el nombre y el apellido, porque me es complicado. Joan Zweig. Bien, así no lo decimos mal. ¿Qué pasó ahora? Buen día, Cristian. Muy buenos días. Buen día. Gracias por la invitación. La verdad es que esta es una de las medidas y las sanciones que está teniendo el territorio ruso, de una de las 5.000 hoy en día sanciones que está teniendo. Sí. Y de alguna forma refleja esta guerra o esta polémica entre los grupos tecnológicos y Rusia en este conflicto, ¿no? Hoy en día, más allá de la guerra física que hoy en día están transitando Rusia y Ucrania, hay como una especie de múltiples batallas también que se están dando, ¿no? Entre los grupos tecnológicos como el de Google y el de Facebook, Meta y Alphabet, y esta medida de alguna forma es una de esas sanciones que también de alguna forma están empezando a regular y a... La guerra llevada al 2022, ¿no? Bueno, es esta guerra híbrida, ¿no? De la cual se habla, que más allá del combate físico entre militares, también hay un combate tecnológico y apunto ahí, bueno, y ni hablar de la narrativa de cada uno de los países. Sin lugar a dudas. Toda guerra da mucho que hablar en materia tecnológica y esta no es la excepción, también en el sentido. Pero pareciese que el gobierno de Vladimir Putin diseñó una estrategia pensada en el siglo XX y no en el siglo XXI, ¿no? Una estrategia de poder conquistar ese territorio más imperialista, ¿no? De alguna forma, y se olvida que de alguna forma por el otro lado hay una geopolítica en la dimensión virtual que también tiene todo a su pie. Es más, están diciendo ya que la guerra en Twitter ya la ganó Ucrania en términos de el resto del mundo organizado y mediado por redes sociales versus Rusia. Claro. Entonces, esto, acá me parece que podemos debatir los límites éticos y filosóficos en ese sentido, ¿no? Sí. O de censura. ¿Hasta dónde es bueno? El juicio de valor es medio como difícil de hacer en este sentido, ¿no? Porque es un grupo tecnológico con sus reglas, con sus medidas, porque recordemos que Facebook y el grupo de Meta, WhatsApp, Instagram, etcétera, 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 imponen sus propias reglas también y acá permitió temporalmente en esos países que están tan en conflicto en poder expresarse, porque hoy en día no podemos nosotros insultar abiertamente a un presidente porque las reglas de las plataformas nos van a bloquear ese contenido, a sancionar. Tal como, por ejemplo, no sé si alguna vez alguno publicó algún video con una banda sonora, una banda musical, automáticamente el algoritmo detecta que tiene una propiedad intelectual de una banda determinada y me bloquea el audio. Lo mismo pasa con el texto, lo mismo pasa con las imágenes. Sí. Entonces, los límites éticos también en ese sentido son difusos en algún punto. Lo que está pasando es casi surrealista, ¿no? Las imágenes que vemos del terreno físico, del terreno real entre el conflicto bélico ucraniano-ruso, las pérdidas en Ucrania, edilicias, se calculan que rondan los 100.000 millones de dólares y que Ucrania va a tardar entre 30 y 40 años en recuperarse de estas pérdidas edilicias de infraestructura. O sea, yo ucraniano, estoy en Ucrania y voy a poder publicar cualquier tipo de contenido sin importar si es agresivo o no, si muestra imágenes sensibles o no, digamos, va a estar habilitado. Esto de alguna forma, el grupo Meta, que es el conglomerado que agrupa Facebook, Instagram y WhatsApp, entre otros servicios, no lo anunció esto públicamente. De alguna forma fue como una especie de filtración entre pruebas y errores. Entonces no fue un comunicado público de la compañía. No se saben todavía los extremos de esta medida. O los límites. O sea, hay una libertad total de poder comunicar lo que querramos. Pero si hay un cambio de política, habría un cambio de política. Habría potencialmente una liberación, ¿no?, de las políticas de moderación para poder expresarse también en contra. Y recordemos que hoy en día este es el primer conflicto bélico mediado en épocas de redes sociales, ¿no? Claro. Que también es fundamental para poder tenerlo en agenda. Y para mí es muy importante entender que además de la batalla física que se está dando entre Ucrania y Rusia, se están dando un montón de batallas y de combates también más pequeños. El tema económico me parece que es el clave, ¿no? El centro de la conversación la semana pasada fue la expulsión del sistema SWIFT de Rusia, ¿no?, de transferencia electrónica. Hablamos de que hoy, a partir del día de hoy, Rusia bloqueó Instagram, ¿no?, como servicio y como plataforma. Directamente. Es decir, personas en territorio ruso no pueden ingresar a Instagram. Entonces, y eso es un poco lo que termina pasando en países como en China, como en Irán, como en Corea del Norte. No es el único caso el ruso. Hay hasta una tesis también posible de que dicen que Rusia podría llegar a generar una propia internet para poder escaparse, ¿no?, de
Pero esto de alguna forma es un poco utópico, ¿no? Vivimos en un mundo globalizado, hiperconectado, mediado por plataformas, y entonces me parece que es algo, una especie de un poquito utopía, ¿no? Metida en ese sentido. Bueno, recién hablabas de redes sociales, recién hablamos de esta guerra y tiene que ver mucho, ¿no? La narrativa que llegaba de todos los países. Vos hablabas, ¿no? En Twitter ya ganó Ucrania, ¿no? Respecto a las imágenes, la viralización, ¿no? de todo lo que está sucediendo allí y la parte empática de las personas y hasta emotiva, porque obviamente se ponen un poquito en el lugar de lo que están viviendo los ucranianos y desde ya inmediatamente uno se pone en la vereda de enfrente. Ahora, justamente en esta guerra se vivió eso, ¿no? Se vivió muchísimo la narrativa de cada uno de los lugares, la información que llegaba, que a veces era cierta y a veces no, y jugaban con eso. Sin lugar a dudas, Claudia. La verdad es que todo, lo que hablaste al principio, en esta guerra híbrida los componentes tradicionales los conocemos muy bien, los tanques, las guerras, los soldados, lamentablemente las migraciones, ¿no? que se están dando dentro de Europa. Y por otro lado tenemos ciberataques, tenemos noticias falsas, tenemos sanciones económicas digitales, ¿no? o virtuales de alguna forma, tenemos censuras como la que estamos viendo de esta noticia de hoy en día, tenemos bloqueos también porque quieren ganar la guerra comunicacionalmente, no solamente la guerra física, sino la guerra comunicacional. Entonces, estamos viendo que hoy en día también acá el poder de los individuos es algo clave, porque hoy en día hay un caso, por ejemplo, de una TikToker ucraniana que está contando día a día lo que está viviendo, ella con su teléfono, nada más. Entonces, los individuos de alguna forma están empoderados por la tecnología también, entonces les permiten cada vez más. Hoy en día podemos publicar un mensaje y potencialmente viralizarlo cada vez más fácil. Entonces, esa es otra parte de esta lista, ¿no? Hoy en día tenemos el poder de los individuos en esta guerra, que es fundamental, porque cada uno puede ser un pequeño reportero desde su casa e ir comunicándose. En ese sentido, también, por ejemplo, Ucrania salió desesperadamente a decir, por favor, ayúdenme con Internet. Entonces, el ministro de Transformación Digital ucraniano salió a pedirle a Elon Musk servicios de Starlink, que es la empresa del satelital, para poder seguir teniendo Internet. Bueno, ahí te das cuenta de la importancia de la información, ¿no? La información es poder. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y comunicación. Y Rusia, desde mi punto de vista, está tratando de bloquear estos anillos de seguridad lo máximo posible, ¿no? Para tratar de impedir porque sabe que y se le pueden meter. No, y porque sabe que la gente puede acceder a información. A información, y la información sin lugar a dudas es poder en ese sentido. Bueno, veíamos también hace pocos días cómo les habían bloqueado al Kremlin, ¿no? Diferentes cuentas, diferentes accesos que podían llegar a tener. La verdad que el juego informático es trascendental en esta guerra. Vimos iniciativas de Anonymous también, que es un colectivo descentralizado, para el que no sabe lo que es, de hackers y de ciberdelincuentes entre todo el mundo, que lo que hacen es buscar filtrar información y violar diferentes documentación importante, también para poder anticiparse a los movimientos que van a hacer en el territorio ruso, ¿no? Porque esto está también mediado. Las comunicaciones ahí anticipan movimientos, anticipan planes, anticipan estrategias, entonces también con el fin de poder prevenir de alguna forma. Pero para mí, de alguna forma hoy en día el mundo se está organizando, está demostrando que está organizándose para poder ayudar de forma colaborativa, de forma global, con diferentes fines, ¿no? Y acá están los extremos y los que son los límites un poco éticos. Esta medida de la violencia, para mí, hoy en día, incitar la violencia no es algo que sea... Es sumarle, ¿no?, leña al fuego. Nadie quiere la guerra. Ni mismo en Rusia quieren la guerra. En Rusia, entre el 8 y el 10% de los rusos... Y entre los ciudadanos comunes, como que tampoco están a favor de la guerra. Entre el 8 y el 10%... en cierto punto, ¿esto no puede incentivar a la pelea entre ciudadanos comunes? Sin lugar a dudas. Mismo en el territorio ruso, entre el 8 y el 10% de los rusos están de acuerdo con la guerra. Es decir, el 90% de los ciudadanos rusos no está de acuerdo con la guerra. Entonces, en esa realidad también, lo que genera este tipo de políticas también son los extremos, es la polarización constante, es la polarización extrema. Entonces, a ver, sí es verdad que en esta desesperación, pero pareciese que el gobierno de Vladimir Putin nunca tuvo redes sociales en su vida. Pareciese que estamos atestiguando una guerra pensada hace 70, 80 años. Entonces, hoy en día porque otra vez, yo me pongo a pensar personalmente, si el objetivo es tomar el territorio ucraniano, pero después, ¿qué pasa? Porque hoy en día, otra vez, 5.000 sesiones económicas en territorio ruso, una población totalmente disconforme con la guerra en materia general, que también termina afectándole todo esto a las personas, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, la semana pasada, Google anunció que
las personas en Rusia no podían seguir monetizando con videos en la plataforma de YouTube. Entonces, eso básicamente genera que todos los creadores de contenido, por ejemplo, de Rusia, no puedan, que mucha gente vive de eso también, que no puedan seguir lucrando con ese trabajo. O que las cadenas de televisión también dejen de transmitir, bloquear diferentes señales de televisión. Entonces, sin lugar a dudas, una guerra híbrida, una guerra con componente real que lamentablemente y ojalá que no trascienda y ojalá que no siga escalando, y componente informático que la verdad es que está dando muchísimo que hablar. Joan, muchísimas gracias por visitarnos. Gracias, Gracias a ustedes. Muy amable. Muy amable. Muchas gracias.